Pérdida de empleo, aumento de deudas, conflictos en las familias. Todo esto trae un vaivén y una repercusión en lo que es la cotidianidad y esta dinámica familiar. ¿Cómo afecta realmente? Tenemos a la psicóloga Pamela Umaña con nosotros, que nos viene a dar recomendaciones y también tips, ciertos tips, ¿verdad? Para poder mejorar. ¿Qué pasa cuando se está estresado por parte de papá, mamá, que hay muchas deudas, que no hay plata, que cómo pagamos? Y todo este estrés se ve reflejado en los niños. A ver, vamos a hablar de que el estrés es una emoción que termina en enfermedad. Entonces, muchas veces, y es por situaciones que claramente no están resueltas. Entonces, hay un problema, hay un tema, si es financiero, si es matrimonial, si son los hijos, si es un tema inclusive de la familia extendida. Cualquier situación me va a traer una crisis. El estrés al final es una emoción bastante complicada porque viene, por así decirlo, con sintomatologías físicas y emocionales. Entonces, en el ambiente como tal, en un ambiente familiar, se empieza a crear una tensión muy fuerte y los niños perciben esta tensión, ¿verdad? Detrás de cámaras hablábamos que los niños, definitivamente, todos los seres humanos tenemos algo que se llama las neuronas espejo. Entonces, esto es muy importante entender porque cuando nosotros llegamos, y lo voy a poner en un ejemplo así, cuando tú llegas a una recepción, la recepcionista está amargada, ¿verdad? Vos venís con toda la buena actitud, pero en el momento que entras y ves esa cara, ya algo pasa en tu cara. Dice, yo quiero ser buena persona, pero, pero no lo puedo lograr. Exacto. Ahora, el estrés pasa eso en la familia. Cuando papá viene o mamá y vienen de un estrés muy fuerte laboral, hay deudas, hay problemas, tu cabeza está sobrepensando, llegamos a la casa y pasa el mismo efecto. Las personas que están en la casa pueden estar tranquilas, pero apenas ven esto, no tienes que decir ni una sola palabra, tus gestos ya hablan, inmediatamente los niños perciben esta parte. Entonces, los niños también se vuelven irritables, entonces ya se vuelve como un tema, una dinámica difícil. Un papá, una mamá estresados por situaciones X y un niño irritable. Un niño irritable es un niño que llora, un niño que hace berrinche, un niño que se porta mal. Entonces esto es una bola de nieve, ¿verdad? Al final es batallar contra esto, contra mi estrés, contra lo que estoy pensando, que no puedo solucionar todavía a nivel de que la situación no se va a mejorar tan rápidamente, ¿verdad? Cuando hablamos de un estrés. Bueno, no solamente papá y mamá, y los niños también. ¿Qué carga emocional implica esto? Una carga muy fuerte, por supuesto. Porque al final el niño tiene una desventaja, no puede solucionar absolutamente nada y a veces no entiende lo que está sucediendo en la familia. Entonces, la mayoría de veces en un contexto familiar, la comunicación pues no es algo tan positivo, ¿verdad? Claro. Entonces no venimos y decimos, mira, sí, mamá y papá están pasando por esta crisis, está pasando una situación así, no hablamos y al no hablar nada más hay tensión, entonces el niño nada más expresa o lo que siente es culpa, entonces empieza a decir, seguro yo me porté mal y porque yo me porté mal, mis papás están en esto o la familia está disfuncional o algo está pasando por mi culpa, ¿verdad? Entonces la carga emocional es bastante, es muchísima. Claro. ¿Cómo darse cuenta que estamos haciendo mal? Que no estamos comunicando bien, estamos estresados, cargados de emociones, impulsos, entonces, ¿cómo estamos dando cuenta que no comunicamos esto bien a nuestros familiares? Hay algo muy importante, sobre todo cuando el estrés está presente, y es que empieza a existir una desconexión emocional. Entonces, en nuestro hogar empieza a pasar que si antes tomábamos el cafecito juntos, ya la persona principal que está presentando el cuadro de estrés ya no se va al cafecito. Y probablemente, pongamos un ejemplo, era papá, ¿verdad? Entonces casi no vemos a papá, el cafecito era un tema donde compartíamos con papá y ya papá no está en ese café. Entonces, esa desconexión empieza con pequeñas rutinas que empiezan a desligarse y esto empieza a afectar y ahí es donde se empieza a ver, digamos, como el efecto y es un efecto dominó, porque entonces ya no estoy en esto, no estoy en lo otro, no estoy en lo otro y la desconexión empieza a hacerse. De hecho, siempre en una familia es importante entenderlo, la desconexión no empieza por un evento especial o importante, empieza poco a poco con pequeños actos de rutina que no se empiezan a hacer o que se quedaron en el olvido y que tal vez eran muy significativos para una familia, ¿verdad? ¿Con qué dinámica podemos salir de esto? Okay. O por lo menos ir empezando a apaciguar las aguas, ¿verdad? Yo creo que lo primero es entender y tener una conciencia emocional de por qué estoy en esta situación, o sea, qué está causando el estrés. Ahora, importantísimo es entender que no siempre voy a tener la respuesta ante la situación o el resultado de la solución, porque muchas cosas, más si es un tema financiero, es un tema de una deuda, ¿verdad? Entonces, claramente no lo puedo resolver mañana como tal,
pero es empezar a tener una conciencia de qué está pasando conmigo, de dónde proviene este cuadro de estrés tan fuerte que yo estoy presentando, que está causando una ola en la familia. Una vez que soy consciente, entonces empezar a decir, bueno, ¿qué puedo controlar y qué no puedo controlar? Porque definitivamente en todo esto hay cosas que no puedo controlar, que quisiera, pero no puedo, y hay otras que sí puedo. Entonces, creo que hacer una lista me parece genial, que podamos decir, bueno, sí, esto no lo puedo hacer, esto sí. Porque la mayoría de veces el cerebro, cuando está en un cuadro de estrés, lo que tiene es un cortisol arribísima. Entonces vive del cortisol, vive del ataque, vive de la defensa y empieza a sobrepensar. Entonces, claro, no dormís, tenés insomnio, no comes bien porque estás pensando todo el tiempo en cómo resuelvo ese problema. Pero a veces, y podría asegurar que la mayoría de veces estoy pensando en problemas que no son, o sea, que no tienen solución hoy. Entonces, no hago nada. O sea, lo que hago es nada más causar una tensión en ese aspecto. Entonces, yo creo que es tener una conciencia, poder establecer qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar. Y creo que ahí es importante hablarlo, comunicar en la familia. Estamos pasando esta crisis y que todos seamos conscientes, porque a veces inclusive te puedo decir que en una familia los papás tapamos de tapar, o tratamos de ocultar la crisis para que nuestros hijos estén bien. Pero entonces los chicos siguen pidiendo que lléveme al parque, que cómpreme esto. Y claro, el estrés de no le puedo dar la vida que ellos quieren y yo estoy en esta otra cosa, eso hace un cuadro muy fuerte. Entonces yo creo que es importante la comunicación, decir, mis amores, o sea, estamos en esto. Y ahí todos tenemos que ser una familia, un grupo, un equipo en este momento para solucionar, por lo menos a nivel emocional, porque la deuda no la vamos a poder quitar ni la vamos a mejorar mañana, pero a nivel emocional sí podemos hacer actos. Bueno, hablamos de lo económico, pero ¿cuáles son las principales fuentes de crisis en una familia? En realidad hay varias, sin embargo hay dos muy importantes y creo que lo hablábamos ahora. La comunicación es una crisis gravísima. La mayoría de veces nos quedamos con el problema adentro y no lo sacamos, y lo sacamos ya cuando quiere explotar. ¿Por qué es que tendemos a hacer eso? Muchas veces yo creo que es un tema también de infancia. Acordémonos que cuando nosotros somos niños, y de hecho cuando estamos criando, los niños, como niños tenemos como, si vamos a decir algo, somos muy coartados a no lo diga, quédese callado, yo soy el adulto, usted no hace. Entonces aprendimos que era mejor quedarse callado y que alguien resolviera el problema, o no resuelto nada más, y de ahí aprenda a vivir con eso y siga adelante, a no tener que resolverlo. De hecho, algo que se trabaja mucho hoy en día en la infancia es enséñeles a tener un pensamiento más crítico, o sea, que puedan ser niños que digan, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? No me parece. Porque nosotros creo que no vivimos esa parte. Entonces, era nada más un silencio, tenés que aceptarlo y punto. Y cuando crecemos tenemos el mismo chip. Entonces, para no causar problema, mejor me quedo callado y no hago tema. Pero ese no hago tema externamente, ¿verdad? Pero internamente estoy haciendo un tema terrible pues dentro de mí. Estoy roto por dentro. Por supuesto. ¿Cómo librar a nuestros hijos de que no sigan estos patrones? Porque son patrones de comportamiento. Totalmente. Lo primero es ser consciente de que los tengo. Porque si yo no soy consciente que tengo estos patrones, nunca voy a hacer un cambio. Entonces, ser consciente de, mira, sí, yo repito este patrón y la verdad es que no es tan funcional. A veces son creencias irracionales que tenemos que nada más fue porque alguien dijo por allá que así tenía que ser y yo lo he creído y se lo estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces, cuando soy consciente, puedo hacer un cambio. Claro. Y ahí puedo empezar a ver, bueno, esto de verdad tiene sentido, el que yo lo piense así o no, y empezar a transmitirles a ellos que tienen la oportunidad también de hablarlo, de expresarlo, ¿verdad? Y cuando hablamos un poco del estrés, yo creo que lo básico aquí es que muchas veces, como es algo que no se puede solucionar al instante, lo importante es que como familia también entendamos el cómo sacarlo emocionalmente. De hecho, es vaciloncísimo porque cuando hay una persona estresada en la familia, las risas ya no están, los juegos ya no están, las salidas ya no están, todo empieza a ponerse como oscuro, y claramente todos nos vamos en la colada. Entonces yo creo que hay algo que hay que empezar a hacer y es una cultura emocional en la familia de decir, bueno, no, ahí está la deuda, no la podemos pagar ya, o ahí está el problema, ahí está la crisis, no la podemos resolucionar ya, hay otras cosas que sí, otras no, pero por lo menos no dejemos de hacer acciones que nos hagan reír. Entonces, extraer un poquito de dopamina, de serotonina a nuestro cerebro, hacer ejercicio, ¿verdad? Hacer cosas como familia que sean bonitas. Bueno, el corazón alegre hermosea el alma, entonces que eso sea para toda la familia. Muchísimas gracias a la psicóloga Pamela Humay.